Bueno, vamos a continuar donde nos quedamos. Voy a compartir la presentación y nos quedamos en lo que son medidas de tendencia central para datos agrupados. Entonces vamos a calcular lo mismo para la mediana, para la media, la mediana y la moda. Obviamente, como están agrupados, estos datos son aproximados. Entonces vamos a calcular la primera, que sería la media aproximada, y se va a obtener de la siguiente manera. Vamos a multiplicar la frecuencia, ¿sí? Absoluta de cada intervalo, ¿no? Y lo vamos a multiplicar por la media, ¿ok? Ese es el punto medio del intervalo. En este caso sería el punto medio del intervalo. Y n es el número de observaciones. Entonces, vamos a ver. Ok. Bueno, y sería el intervalo, la variación de intervalos que hay, y J sería el número de intervalos que existen. ¿Ok? Entonces con un ejemplo, ¿no? Vamos a ver la masa corporal de estudiantes de un medio, ¿no? En kilogramos. Entonces tenemos variable de masa corporal, tenemos los rangos, aquí están los intervalos, que sería de 50 a 55, 55 a 60, de 60 a 65, de 65 a 70, de 70 a 75. Y puedo tener la frecuencia aquí en esta columna, tengo la frecuencia absoluta. Entonces, en este rango de 50 a 55 tengo 6, en el siguiente tengo 13, luego 9, 8, 4, y el total de observaciones son 40. ¿Ok? Luego, lo que sería la marca de clase, también lo podríamos decir que es, ¿cómo se llama? La media de cada intervalo. Entonces, ¿cómo se suma? ¿Se acuerdan? Que se suma eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Se divide entre 2, ¿no? 55 menos 50, y luego ese resultado se le suma al límite inferior, y entonces me da 52.5. ¿Ok? Entonces, es 55 menos 50 entre 2, ¿no? Me va a dar 2.5, y luego le voy a sumar 50 más 2.5. Y entonces ya tengo la marca de clase, o lo que sería el punto medio del intervalo de clase. ¿Ok? Entonces tengo el punto medio, este también es el punto medio, en fin, obtengo los puntos. Ahora sí, ¿qué es lo que sucede? Yo multiplico la frecuencia por el punto medio del intervalo de clase y me da entonces este resultado, ¿ok? Que es como lo tengo yo aquí, ¿no? Multiplico la frecuencia por el punto medio del intervalo de clase, que sería este. Y luego todos esos resultados, todas esas sumatorias, todas esas multiplicaciones, las voy a dividir entre n, que es el número de observaciones. Quedamos que el número de observaciones es 40. Entonces, por lo tanto, la suma de todas estas multiplicaciones me da 2.455. Entonces, tengo que 2.455 lo voy a dividir entre 40, que es el número de observaciones. Y entonces tengo que la media aproximada está en 61.375 kilogramos. Más o menos, aproximadamente son 61 kilogramos. ¿Ok? Entonces ya tengo la media. De esa manera, pues ya calculé la media, o de esta manera se calcula la media de ¿cómo se llama?
de datos agrónomos. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Vamos a calcular la mediana, ¿no? Y la mediana, por ejemplo, también se va a calcular de forma aproximada. Entonces, el intervalo de clase que esté en la precisión n más 1 entre 2, si es que el número de datos es impar. Pero ¿qué pasa si los datos son pares? Entonces, lo que vamos a hacer es el promedio de los intervalos ubicados en los lugares n entre 2 y n más 1 entre 2, si es que son, ¿cómo se llama? Si el número de datos es, ¿no? Es par, quiero decir. Vale. Entonces, vamos a ver aquí. Tenemos que n es 30. Esta es la frecuencia, estos son los rangos, los intervalos de clase, esta es la media, ¿no? De cada intervalo de clase, ¿correcto? Y entonces aquí tengo la frecuencia acumulada, la tabla de frecuencia acumulada. Aquí tengo la frecuencia relativa, que acuérdense que es la división entre la frecuencia de cada uno de los rangos dividido entre el total de observaciones, ¿no? 3 entre 30 pues, me da punto 10, 5 entre 30 pues, me da punto 17, 6 entre 30 me da punto 20, etcétera, ¿no? Y de esa manera obtengo lo que sería la frecuencia relativa. Y en este caso, tengo la frecuencia relativa acumulada. Bueno, entonces esa es la tabla que tengo, ¿vale? Ahora, vamos a obtener la media aproximada. Entonces vamos a obtener los datos, ¿no? Tengo el dato menos multiplicado. A ver, vamos a ver cuál es la fórmula. La fórmula de esta, la frecuencia, ¿no? Del intervalo de clase multiplicado por lo que es punto medio del intervalo de clase, que ya lo hicimos en el otro ejemplo, pero vamos a volverlo a hacer. Entonces tengo el punto medio multiplicado por el dato del intervalo de clase, ¿vale? Y entonces, todas estas sumatoria, como es una sumatoria, son todos estos datos, ¿no? Y divididos entre 30, ¿no? Aquí está esto. Vamos a recordar esto, ¿no? Entonces sería cada dato multiplica por eh, la media de su intervalo, ¿no? El punto medio de su intervalo. Y entonces tendría, y todo eso dividido entre n. Entonces, en este caso, podríamos, este dato, ya después de hacer las operaciones, tendría yo este resultado, y entonces me dice que la media aproximada son 7.14, ¿ok? Ahora vamos a vamos a obtener la media, la mediana aproximada. Vamos a ver que el intervalo de clase pues es par, porque son ¿cuántos datos? ¿Cuántos intervalos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, por lo tanto, es par. Y entonces vamos a aplicar lo siguiente. Entonces, la mediana aproximada se va a encontrar entre 30 entre 2. ¿Por qué 30? Pues porque 30 es el número de observaciones y lo vamos a dividir entre 2 y también vamos a hacer 30 menos 1 entre 2 y entonces esta suma, ¿no? Vamos a ver que da 15.5, ¿correcto? Bueno, entonces resulta que ese dato lo vamos a encontrar en la frecuencia aquí, ¿no? En esta parte de la frecuencia acumulada. Entonces, el 15.5 pues anda por aquí, entre este rango
y este otro rango. Por lo tanto, la mediana la vamos a ubicar aquí, ¿correcto? Y entonces, como aquí está, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente. Entonces, la mediana aproximada sería, por ejemplo, la media de este rango y la media de este rango las vamos a utilizar para calcular la mediana. Entonces, vamos a sumar las dos medianas, perdón, las dos medias y las vamos a dividir entre dos. Entonces, tengo la mediana aproximada, sería 14 entre 2, pues me da que la media aproximada es 7. Ahora bien, utilizando el histograma, ¿no? Pues vamos a ver cuál es la moda. Y entonces, de manera gráfica, el valor, podemos identificar el valor de la moda. ¿Cuál habíamos dicho que es el valor de la moda? Pues es el valor más se repite en un conjunto de datos. En este caso, tenemos dos intervalos de clase en los cuales sobresalen, lo podemos ver aquí, sobresalen de los otros intervalos. Por lo tanto, este sería, los dos serían el valor, los valores que tendría la moda. Entonces, la moda aproximada sería de 6.65 y de 8.05. ¿Ok? Que estaríamos hablando que sería esto de acá. Entonces, por lo tanto, es bimodal en este ejemplo. Bueno, Cecilia, buenas noches. Buenas noches, Cecilia. A ver. Ah, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, Cecilia, mira, me imagino que no pudiste asistir, pero voy a dejar grabada la sesión, entonces, no hay ningún problema, pues puedes seguir. Y de todas maneras, si tienes alguna duda o algún problema en lo que necesites resolver, pues me puedes consultar a través de los foros de dudas o también a través de un mail, por favor, ¿vale? Perfecto. Muy bien, Cecilia. Pues voy a dar por terminada la sesión de hoy y pues que tengas un buen fin de semana. Entonces, te recuerdo, cualquier duda me puedes contactar y con mucho gusto trataré de resolverla lo mejor posible. Que tengas un buen fin de semana. Nos estamos viendo. Bye.